Amigos, soy Alejandro Méndez, líder del Ministerio Celebremos la Vida, y para mí es un gusto compartir esta lección número 3 del módulo Descubriendo una nueva manera de vivir. En este punto del viaje hacia nuestra libertad, hemos reconocido a fondo nuestros problemas y nos dimos cuenta que nosotros somos los responsables de las malas decisiones que alguna vez tomamos. Sin embargo, también encontramos y conocimos a un Dios que tiene el poder de transformarnos y perdonarnos. Como perdonados, logramos hacer enmiendas a quienes ofendimos. Pero ojo, debemos estar alerta, pues este avance puede estancarse creyendo que ya lo hemos logrado todo y que no necesitamos ayuda, o por el contrario, que llegamos a este punto y ya no hay nada más para nuestras vidas. Para no estancarnos o creer que no hay nada más, debemos tomar la decisión 7, la decisión de crecer. La Biblia dice, Él hace que todas las cosas resulten de acuerdo a su plan. Si en el pasado cometimos errores y equivocamos el camino, es el momento de buscar su voluntad. El paso 10 funciona como la brújula que nos puede indicar el momento en que comenzamos a equivocar nuestro camino y nos da la oportunidad de rectificar nuestra ruta sin necesidad de volver a llegar a fondos tan profundos. A lo largo de nuestra vida, las diferentes situaciones nos han enseñado a preocuparnos. Este paso nos ayudará para aprender a meditar y orar, y entonces actuar de la manera correcta. La oración es la mejor forma de comunicarnos con Dios. Siempre que insistamos en hablar con Él y en escucharlo, lograremos un mayor entendimiento de nosotros mismos, de nuestra situación y del camino que debemos tomar. Antes tomábamos decisiones basadas en nuestras propias experiencias. Sin embargo, en este punto del proceso estamos dispuestos a someter nuestra voluntad a Él. Pero debemos estar conscientes que no siempre su voluntad estará alineada a la nuestra. Es por eso que este paso nos mantiene conectados a Él y su voluntad todos los días. De la misma manera le pedimos en oración que nos dé la fuerza que necesitamos para cumplirla. Reservo un tiempo diario con Dios para una autoevaluación, lectura de la Biblia y oración para conocer a Dios y su voluntad para mi vida y obtener el poder para cumplirla. Las primeras 2 semanas estuvimos hablando la importancia de reservar ese tiempo diario con Dios. Y aprendimos también en la segunda semana que habían 3 tipos de inventario, que eran el constante, el diario y el anual. Si usted se perdió esta lección, vuélvala a leer, búsquela, porque es algo que le va a ayudar para entender cómo debemos comunicarnos con Dios. Se recuerda que esta decisión número 7 se está practicando con 2 pasos. Estas semanas estamos estudiando el paso número 10. ¿Qué dice el paso número 10? Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocamos, lo reconocíamos inmediatamente. Primera de Corintios 10:12 nos dice, por lo tanto, si alguien piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. No pensemos que porque hemos avanzado en el proceso de recuperación jamás volveremos a recaer. Quiero iniciar esta lección con una adivinanza. Y vamos a contestar todos esa adivinanza a ver si, no sé si en tu país la has escuchado, pero es muy fácil. Y voy a darte pistas y al final me vas a decir de qué estoy hablando. Tiene plumas, es de color amarillo y hace pío pío. ¿Qué es? A ver todos. Pollito. ¿Cierto? Pollito. Ay, Alejandro, pero qué fácil identificar esa adivinanza. ¿Te sorprendería saber que la recaída tiene características tan fáciles de adivinar? De eso vamos a hablar hoy. El título de esta lección es el patrón predecible de la recaída. ¿Cómo aprendemos a identificar ese patrón para no recaer, para no regresar atrás? Esta lección nuevamente está avanzada en el libro 8 Decisiones Sanadoras del pastor John Becker de Iglesia Saddleback, que te recomiendo que adquieras para tu crecimiento personal. Dice que mantenernos alerta evitará que caigamos fácilmente en nuestra vieja manera de vivir. A esto se conoce como recaída. Fases del patrón predecible de la recaída. Son 4 fases y hoy el objetivo de esta lección es que aprendamos a identificarlas y por eso va de la mano del inventario diario, porque haciendo una evaluación diaria vamos a estar alerta para no recaer. Evaluemos entonces y evaluemos nuestra vida si no es que estemos en alguna de estas fases.
Fase número 1 dice que inicia con la complacencia. Proverbios 3 del 5 al 6 dice, confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. Voy a leerte algunos extractos de manual que son importantes. Dice que el dolor del problema que nos trajo a Celebremos la Vida ha bajado de nivel cuando empezamos en la fase de la complacencia. Tal vez ya hemos logrado metas como recuperar un matrimonio o acumulado cierto número de meses sin recaer en alguna adicción, o ya dejaste casi un año de dejar de usar la tarjeta de crédito y de comprar compulsivamente. Y todo esto provoca que nos acomodemos. Voy a acomodarme aquí en la silla creyendo que ya lo logramos, que ya alcanzamos la meta. Y recuérdense que lo que leímos en 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, tenga cuidado de no caer. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿Ya el dolor bajó de nivel? ¿Ya estás pensando que no necesitas ayuda? Porque si ya estás pensando eso, estás ingresando a la siguiente fase. En la fase número 1 hablamos de la complacencia, y antes de pasar a la fase número 2, que es la confusión, quiero que recuerdes el pasaje de David. David está en un balcón relajándose, está en guerra, pero empieza a dejar sus asuntos del gobierno y de repente aparece la tentación personalizada o personificada por una mujer, Betsabé. Está él ahí muy cómodamente viéndola y yo no sé cuántos días estaba en esa complacencia. La fase número 2 es la confusión y vamos a ver cómo David también tuvo esa fase. Salmo 30 del 6 al 7. Yo me sentí seguro y pensé, nada me hará caer jamás. Pero tú, Señor, en tu bondad me habías afirmado en lugar seguro y apenas me negaste tu ayuda, el miedo me dejó confundido. El libro de la sabiduría. ¿Cuánta sabiduría nos dejó Salomón acá para que nosotros podamos vivir diariamente? Si nosotros vamos en este inventario diario, en este inventario constante, en estos inventarios anuales, y vamos a encontrar la palabra de Dios, posiblemente nos pasa esto. Nos da miedo y nos arrepintamos y dejemos la confusión. Pero si no lo hacemos, podemos caer en esta fase. Y dice que en esta fase ya no solo pensamos que podemos solos, sino que comenzamos a creer que no necesitamos ayuda, que nuestro problema no era para tanto y que lo podemos controlar. Al principio llegamos al ministerio convencidos de que ya no aguantábamos más con ese dolor, con ese fondo tan grande que atormentaba nuestra vida. En este momento empezamos a creer como que mi problema no era para tanto, como que la acumulación de tantos problemas era lo que me hizo buscar ayuda, pero no, realmente no. No estoy tan loco como todos los que vienen, voltea a ver a la par. No, mentira, no le diga loco a nadie. Pero empezamos a confundirnos. Y esto pasó en la vida también de David. Yo creo que empezó a ver, ¿y por qué no? El esposo de Betsabé, si no estoy mal, era Urías, estaba en guerra. ¿Y por qué no puedo invitar a Betsabé a que venga al palacio? Y está empezando a confundirse para saltar a la fase número 3, que la fase número 3 es la fase de la concesión. Y aquí quiero leerte Marcos 15:54, pero primero te voy a poner en contexto antes de leerlo. Este pasaje viene inmediatamente después de que el maestro es aprendido. ¿Se recuerdan? Jesús le había anunciado a Pedro que venía una tormenta también. Y Pedro le dice, no tengas pena, maestro, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Y cuando vienen a traer a Jesús, él saca un arma, le quita la oreja a un soldado romano, Jesús lo reprende, hace un milagro, todavía hace milagro en ese momento. ¿Y qué pasa después de eso? Mientras tanto, Pedro lo siguió de lejos y entró directamente al patio del sumo sacerdote, a donde estaban todos los que estaban persiguiendo a Jesús. Y muchas veces eso nos pasa. Cuando ya venimos de la complacencia, luego la confusión, empezamos a ceder territorio y empezamos a juntarnos con esas personas que no teníamos que juntarnos. Proverbios 16:25 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero acaban por ser caminos de muerte. Ya confundidos, cedemos, y quiero leerle lo que dice el manual.
En esta fase de confusión, la confusión se vuelve tan grande que cedemos y volvemos a confiar en nuestras propias fuerzas. Regresamos a los lugares o situaciones que acostumbrábamos, en donde acostumbrábamos pecar. Por ejemplo, visitar el bar con las mismas amistades que solíamos caer. O sea, no, si que son mis amigos, pues yo no lo voy a hacer, pero voy a ir. Solicitamos nuevamente esa tarjeta de crédito que habíamos roto y la volvemos a pedir solo por una emergencia. Quizá hasta ni la habías destruido y sabes dónde está y la vuelves a meter en la billetera, o dices, no, voy a usarla pero poquito. Comenzar a entablar comunicación con personas con las que no suman a nuestras vidas, pensando que esta vez no será igual. No, solo un cafecito me voy a tomar con ella, no va a pasar nada. Y eso es el anticipo a la fase número 4, que es la catástrofe. Dice Proverbios 26:11, que conste que yo no lo dije, aquí está escrito. El perro vuelve a su vómito y el necio a su necedad. Ya ahí está, atásquese que hay para todos. Ahí nos damos el permiso y Proverbios 16:18 dice, el corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo. En los grupos de 12 pasos aprendí un concepto y es ese trago, voy a hablar de alcoholismo un momento, ese trago que yo mismo me invito, no el que la demás gente me invita. Ese trago que yo mismo me invito es aquel que ya no necesitan invitarme, ya solito me lo voy a tomar. Cuando yo no tengo ese trago en mi mente, ¿qué va a pasar? Hay tentaciones, en el mundo vamos a tener aflicciones y bástate cada día su propio afán, dice la Biblia. Van a haber tentaciones, pero cuando yo estoy firme, cuando yo estoy agarrado de Jesús, cuando yo no estoy confiando en mi propia prudencia ni mi propia inteligencia, cuando yo tengo esos compañeros de responsabilidad, esos mentores, no va a pasar nada. La tentación yo voy a ser capaz de evadirla y huir. Pero cuando ya la tentación la tengo en la mente, ya pasó la complacencia, ya pasó la confusión, ya pasó la concesión, aquí es lo que le pasó a David. Entrémosle, ¿verdad? Y hagamos y pequemos, y él en medio de su pecado se recuerdan que mata a Urías, al esposo de Betsabé. Ya había dejado embarazada, ya no solo había estado con ella, la había embarazado, y ahora mata a Urías con tal de encubrir su pecado. Quiero leerles el manual. En este punto le damos rienda suelta a los viejos patrones de conducta. Sin embargo, ojo a esto, debemos reconocer que la catástrofe solo es la última fase de la reincidencia o la recaída. La recaída empezó desde la fase de la complacencia. ¿Se da cuenta? Empezó desde antes. Esto solo es el resultado. Pero quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo está su vida hoy? Estamos en la decisión de crecer. No estanquemos nuestra recuperación. No se quede en esa fase 1 de la complacencia porque usted está camino. Dice que hay caminos que parecen rectos y terminan a ser caminos de muerte. Frecuentemente en los grupos de recuperación hablamos con personas que se vuelven a caer, que llevaban tiempo de no caer en ese pecado y otra vez vuelven. Y cuando hablamos en esto nos damos cuenta que tenían rato de no venir al grupo, que tenían rato de no tener un tiempo devocional con Dios, que tenían rato de alejarse de la ayuda, que estaban confundidos y que minimizaron, no, a mí no me va a volver a pasar. Y entonces ya empezaron a relacionarse con otra gente que no sumaba a su vida y por último viene la catástrofe. Y la catástrofe produce dolor y ese dolor tiene dos vías. O nos acercamos a Dios y nos arrepentimos o intentamos arreglarlo como David intentó arreglarlo. Y usted ya conoce el fin de la historia. David trató con Dios. Dios trató con David. Y muchas veces eso nos puede pasar a nosotros. Lo mejor que te puede pasar es darte cuenta y regresar y buscar ayuda. Aceptar la realidad son otra vez. Por eso estas decisiones son de siempre. Aceptar ayuda. Dios no te va a descalificar. Incluso a David con ese gran pecado le dio otra oportunidad. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Tenemos que regresar a buscar a esos mentores. No hay problema si estás en la complacencia. No esperes llegar a la catástrofe. Busca ayuda antes.
Marcos 14:38, y esto lo tienes en las cápsulas que ilumina en tu contenido, dice: vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Tú tienes que huir de la tentación. No tienes nada que estar haciendo con esas personas que no suman a tu vida. No tienes nada que estar haciendo en ese bar donde lo único que estás haciendo es alimentar tu espíritu de pecado. Deja de escuchar esa música que es cortavenas. Quizás estás pasando un proceso de separación y estás escuchando coritos que dicen: no me vuelvo a enamorar. Eso no es corito, pensé. Pero estás echándole limón a la herida y estás empezando a alimentar tu confusión. Y estás empezando, ya estás a punto de la catástrofe. ¿En qué momento de tu vida estás? Quizá esta lección está llegando en el momento preciso para evitar una recaída y una catástrofe muy grande para tu vida. Yo pasé por eso, yo tuve frecuentes recaídas. Y la otra semana vamos a estudiar lo que es una reincidencia, que no es lo mismo de recaída. La recaída es ya habiéndote levantado, ya habiendo empezado a caminar esa ruta de la esperanza y te vuelves a caer. Pero no importa, si te has caído, si ya llevabas tiempo y te vuelves a caer, lo único que Dios te dice este día o en esta lección es: levántate, reconócelo. Dios te puede ayudar. No minimices, no lo veas como: recaí, pero otra vez me voy a levantar y como dijo Sansón, ya le habían sacado los ojos, ya habían probado que su fuerza no estaba, ya Dalila lo había atormentado y cuando los filisteos llegan, se vuelve a levantar y dice: no, esta vez va a pasar como siempre, voy a salir del problema. Y no, esta vez su fuerza se había ido, Dios lo había abandonado, le sacan los ojos. ¿Qué fondo necesitas? Una recaída es llegar a otro fondo y cada vez los fondos van a ser peores. Y no estoy maldiciendo tu vida, pero es que lo que pasa es que Dios se quita y permite que el dolor de tus malas decisiones vengan sobre ti. ¿Qué estás esperando para de una vez levantarte de una vez por todas? Jesús pagó el precio suficiente para que tú no vuelvas atrás. Yo quiero que tú le digas al Señor: Señor, perdóname. Quizá estoy en complacencia, quizá estoy confundido, quizá estoy ya relacionándome y estoy cediendo a la tentación, o quizá estás en catástrofe y hoy es el momento de reconocerlo. Yo quiero guiarte en una oración. Señor Jesús, te damos gracias. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Te damos gracias por lo que has hablado a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que nos rescates nuevamente. Si hay alguien en este momento que está pasando por un momento de catástrofe, da esperanza. Como lo diste con muchas personas, como lo hiciste conmigo, dar esa esperanza de volverte a levantar. Dios es un Dios que no se va a cansar y tú eres un Dios que no se cansa. Yo te pido que hagas ese milagro, que ese dolor que podamos estar atravesando producto de una recaída sirva para levantarnos con más fuerza, a alcanzar ese futuro que tienes para nosotros. Yo bendigo tu vida y te pido que entiendas, que haya un entendimiento en tu vida para reconocer si estás empezando a caminar el camino que no tienes que caminar. Bendigo tu vida y sigamos adelante en este proceso de libertad, aprendiendo, descubriendo esa nueva manera de vivir, que es una manera plena para alcanzar el propósito que Dios tiene para tu vida. Bendiciones.